Enclavada en las montañas de Andalucía, en el sur de España, yace una magnífica fortaleza de cuento de hadas. La Alhambra. Su inquietante ciudadela domina el horizonte de Granada. Sus grandes murallas cuentan con 37 colosales torres. Se necesitaron 150 años para construirla. Pero la Alhambra no es solo una fortaleza militar. Es también un palacio con exquisitos patios, un sangriento escenario de mortales intrigas y el monumento a la ingeniería musulmana más famoso del mundo occidental. Antiguas superestructuras. La Alhambra. Granada, sur de España. En el siglo XIII, esta ciudad antigua estaba bajo dominio musulmán. Estaba ubicada en el punto en el que la gran llanura granadina se alza hasta alcanzar las montañas de Sierra Nevada. Custodiando este cruce se encuentra la magnífica fortaleza conocida como la Alhambra. Fue diseñada a modo de declaración militar del poder de los gobernantes hacia el exterior. Sin embargo, no es solo una fortaleza. Es también una espectacular red de palacios, cada uno de ellos diferente, construidos por una sucesión de sultanes a lo largo de 150 años. Cada nuevo gobernante ha de construir un nuevo palacio, porque si eres gobernante tienes que construir. Estos palacios están rodeados de un exquisito conjunto de jardines, regados por estanques y fuentes, alimentados por agua fresca de las montañas y dominados por una inquietante fortaleza diseñada para intimidar. A pesar de estas hermosas bravatas, la Alhambra no es un monumento triunfalista. Fue fruto del miedo. Año 1238 después de Cristo. El mundo musulmán lleva siendo atacado por los cruzados cristianos durante más de un siglo. El imperio musulmán, que lleva establecido 500 años en la península, retrocede ante la presión de los nuevos reinos del norte. La tendencia general era que las fuerzas cristianas se empujaran hacia el sur. A principios del siglo XIII, el poder musulmán atraviesa un periodo de grave crisis. Para la doctora Amira Bennison, se trata de un punto de inflexión en la historia de la España musulmana. Se enfrentaron a la presión de Castilla y, posteriormente, de Aragón, en lo que hoy sería el este de España. El imperio se desmoronó, y es en este periodo en el que vemos a señores locales como Mohamed I, de la dinastía nazarí, comenzar a hacerse un hueco. Poco se sabe de Mohamed Ben Nazar antes de que entrara en Granada. Era solo uno de los muchos sultanes menores que combatían por los pedacitos del menguante imperio musulmán. Cuando Castilla avanzó sobre sus territorios del norte, él se dirigió al sur y se hizo con Granada en circunstancias envueltas en un velo de misterio. Fue un oportunista, por así decirlo, un emprendedor que aprovechó al máximo la coyuntura política de la época para intentar asegurarse la lealtad de varias ciudades, incluida Granada. Una vez allí, Mohamed asciende los escalones de madera que coronan Granada en busca de una ubicación para una fortaleza en la que pueda proteger a su familia, los nazaríes, del avance cristiano. Oye hablar de un fuerte construido 100 años antes por una dinastía anterior y asciende a la colina para investigar. Ante él yace el viejo castillo árabe en el Cerro de la Sabica, flanqueado por las montañas de Sierra Nevada. Es el emplazamiento perfecto para una fortaleza. En su mente puede verla ascender ante él. Mohamed ha encontrado su montaña. La Sabica es un buen lugar para una fortaleza, porque es una colina de casi 100 metros de altura. Antonio Orihuela, experto en la arquitectura de la Alhambra, cree que la geografía de la zona es perfecta para una fortaleza. Y en la parte posterior se encuentran las últimas colinas de Sierra Nevada, por lo que ningún ejército podía acceder a la colina desde la parte de atrás. Mohamed reconoce al instante las posibilidades defensivas del lugar
y comienza a trazar la ciudadela de sus sueños. El primer paso es convertir la fortaleza existente, conocida como la Alcazaba, en un bastión suficientemente grande para albergar a sus tropas. Esta fortaleza defenderá un conjunto de palacios rodeados de lujosos jardines que conformará las dependencias reales en la parte norte de la colina. Junto a ellas, un pueblo, llamado Medina, que albergará a los cientos de personas necesarias para hacer funcionar este bastión real. Rodeándola, una gigantesca muralla salpicada de torreones diseñados para combatir a los agresores. Pero primero, debe construir una torre de vigilancia. Las torres defensivas formarán una parte integral del concepto de Mohamed para la Alhambra. El bloque básico de cada torre es una cámara cuadrada que se repite en cada nivel a semejanza de las capas de una tarta. Estas cámaras se llenarán de arcos abovedados para permitir que la luz inunde los espacios interiores. La primera torre que erigirá Mohamed será la Torre de la Vela, que servirá de reloj a los habitantes del lugar. Este inquietante gigante es lo más grande que Granada ha visto jamás. Y envía un mensaje tanto a musulmanes como a cristianos. Era una declaración para el pueblo de Granada. Los soberanos nazaríes intentaban decir: podemos defenderos, pero recordad que somos vuestros gobernantes. Somos poderosos y vosotros sois nuestros súbditos. Esta torre de vigilancia debe ser, por tanto, suficientemente sólida para resistir cualquier ataque mientras se construye el resto de la Alhambra. Para ello, Mohamed quiere que se encuentre en el extremo oeste de la Sabica, donde servirá de puntal de su nueva fortaleza. Aquí, dominando la llanura granadina, estará rodeada de empinadas pendientes por los tres lados, que la protegerán de posibles ataques. Construir una enorme torre sobre un precipicio utilizando únicamente herramientas primitivas no será fácil. Pero la solución a sus problemas yace justo debajo de sus pies. La fortaleza se está construyendo prácticamente sobre un barranco, ideal para su defensa. Un gigantesco corte en esta abrupta pendiente revela la increíble sustancia que hizo posible la Alhambra. Debajo de la Torre de la Vela, el ingeniero de caminos Ed McCann investiga una veta de esta roca roja. Uno de los secretos de la construcción de ese lugar es este material. Es el famoso conglomerado de la Alhambra, una mezcla de arcilla, arena y piedra. Si coges un puñado de este material y lo mojas, la arcilla comienza a pegarse, de tal modo que es posible moldearlo. Así que utilizaron esto para hacer eso. De este modo, los obreros disponen in situ de una fuente accesible de materiales que les permitirá acelerar las obras y mantenerse cerca de la fortaleza que están construyendo. Su color da asimismo nombre a este bastión, la Madinat al-Hamra, que significa ciudad roja. Este increíble antecesor del cemento permite a los obreros colocar una sólida base de hormigón para la gran torre de vigilancia sin necesidad de extraer y transportar enormes cantidades de piedra. Sin embargo, el diseño del edificio presenta un grave defecto. El núcleo de la torre se sustenta sobre hileras de arcos que han de soportar todo el peso de la construcción. En mitad de las obras, los trabajadores se dan cuenta de que los arcos no son suficientemente sólidos para soportar la carga. La primera torre de Mohamed podría derrumbarse en cualquier momento. Como medio adicional de soporte, rellenan la parte del sótano para proporcionar a la torre unos cimientos más resistentes. Pero estas reparaciones precipitadas no logran resolver el problema. La fortaleza de Mohamed corre el peligro de venirse abajo. La principal torre de vigilancia de la Alhambra, la Torre de la Vela, tiene dificultades. A medida que los obreros comienzan a levantar los niveles superiores, es evidente que los niveles inferiores no son suficientemente sólidos para soportarlos. Ed McCann está examinando estos niveles inferiores para hallar el motivo. Esta zona se suponía que era mucho más abierta de lo que realmente es. Lo que tenemos aquí es una serie de arcos que han sido completamente tapiados.
Este de aquí, por ejemplo, debería haber sido igual de abierto que este otro. Esto no se hace porque sí, se hace cuando la estructura no funciona correctamente. Si observamos detenidamente, podemos ver numerosas señales de una estructura que corre peligro. Aquí lo vemos. Lo que tenemos aquí es una grieta estructural considerable que recorre toda la pared desde la parte superior hasta el suelo. Es una grieta en la que literalmente puedes introducir la mano. Nos muestra que esta pared de aquí se ha separado físicamente de esta otra, lo que ha dado lugar a esta grieta. La cuestión es, ¿qué empujó a esta pared? El peso de la torre está aplastando los arcos que la sustentan, deformándolos y agrietando sus paredes. Lo que hicieron al ver aparecer las grietas es tapiar la zona situada debajo del arco y convertirla en una pared, de tal modo que todas las fuerzas actúan en línea recta. Los obreros de Mohamed tapiaron los arcos para obtener el soporte crítico que necesitaban, pero el interior de la torre ya no guardaba ningún parecido con el diseño original. La visión del sultán de espacios arqueados con interacción de luces y sombras ha desaparecido por completo. En su lugar, yace un brutal monumento a las necesidades de la época. Dichas necesidades eran defensivas. La gran torre de vigilancia de Mohamed da a las llanuras de Sierra Nevada, con las colinas del reino a lo lejos en el horizonte. La torre de vigilancia dominó una vez vastas tierras de labranza, cubiertas hoy en día por una ciudad moderna. Esta es la ubicación ideal para construir el corazón de una gran red de inteligencia que proteja el reino de Mohamed. Y el sultán necesita esta red. Para 1245, tan solo 7 años después de que se hiciera con Granada, Mohamed ya ha perdido sus territorios del norte ante el avance cristiano y su ejército es demasiado reducido como para recuperarlos. No se trata de un hombre que sobreviva apoyado en su poderío militar. Esos días son cosa del pasado. Sobrevive gracias a la información y a sus relaciones. Como bien sabe la profesora Didi Fairchild Ruggles, la existencia de la Alhambra depende por completo de una buena inteligencia. Necesita información. Necesita saber cuándo se acercan sus enemigos y qué es lo que sucede. Para reunir esta información, Mohamed instala una red de torres de señalización diseñada para avisarle del avance cristiano. Esta red de fuertes recibía el nombre de talias. Formaban parte de un vasto sistema de recogida de información que captaba inteligencia de las gentes que pasaban por la zona y que proporcionaba los primeros avisos sobre los movimientos de las tropas cristianas. Las señales que advertían de ataques inminentes se transmitían desde lo alto de la torre mediante espejos especiales, humo o fuego. Desde allí, corrían de torre en torre, adentrándose en el reino en dirección a Granada. Hasta llegar a la azotea de la torre de vigilancia de la Alhambra, donde avisaban al sultán de la inminencia del ataque. En 1246, mensajes de sus torres de señalización avisan a Mohamed de que el rey cristiano Fernando III de Castilla ha tomado Jaén, 66 kilómetros al norte de Granada. Es un duro golpe. Mohamed se da cuenta de que no puede detener el avance castellano. Necesita más tiempo para completar su fortaleza. Así que llega a un acuerdo con Fernando. A cambio de garantías de su propia autonomía, Mohamed no solo renuncia a Jaén, sino que ayuda a Fernando a tomar Sevilla. Es una jugada inteligente, pero también un reconocimiento de su debilidad. Mucha gente se escandalizó de que hubiese abandonado Jaén. Su objetivo era proteger la ciudad de Granada y estimó que este era el precio que había que pagar para proteger el enclave que había creado. Mohamed es consciente de que la precaria tregua podría fracasar en cualquier momento. Quiere cerciorarse lo antes posible de que su ciudadela es segura. Para ello, debe finalizar la fortaleza de la Alcazaba, que albergará a las tropas que custodiarán la Alhambra. El plan es construir un castillo triangular asegurado con 3 torres. Desde aquí, una torre de entrada en la parte posterior permitirá acceder al resto de la Alhambra.
Usando el conglomerado natural de la Alhambra, los obreros utilizan moldes para levantar las murallas de 3 metros de grosor. La clave del conglomerado es la facilidad con la que permite construir. Esta muralla muestra exactamente cómo lo hicieron. En esencia, lo que haces es fabricar tu propio molde. Tenemos 2 grandes paneles unidos entre sí mediante una serie de postes de madera. Aquí podemos apreciar dónde irían los postes. Colocas los postes, insertas los paneles de madera, los unes y viertes el conglomerado y un poco de agua. Lo aplastas mediante golpes, haciendo que se junten las partículas del conglomerado en una mezcla realmente homogénea parecida al hormigón. Dejan que se seque la capa para posteriormente subirse sobre ella y repetir el proceso. Pero los ingenieros saben que este método de construcción tiene un importante inconveniente. El agua y el viento desgastan este material. Aquí vemos una superficie erosionada que ha perdido su solidez a lo largo de los años. Para evitar que sucediera, lo que hicieron fue aplicar un estuco de cal y arena, que es el acabado que tenemos aquí. Así que se trata básicamente de arena mezclada con cal y un poco de agua, aplicada como si fuese yeso. Es una solución mucho mejor contra el agua, así el trabajo ya estaría acabado. De este modo, las murallas y los edificios que componían la alcazaba podían erigirse de forma rápida y eficaz bajo la sombra defensiva de la Torre de la Vela. Desde lo alto de esta torre, aún se puede ver la planta de los edificios que otrora llenaron la alcazaba. Este próspero pueblo en miniatura albergaba a las tropas que protegían al sultán y a las gentes que se ocupaban de él. La calle central del corazón de la alcazaba tenía 5 almacenes y 13 casas privadas. Una curtiduría, hornos, bodegas y una panadería para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La alcazaba está repleta de vida. Sobre ella se alzan las grandes torres defensivas que dominan la fortaleza. El sultán Mohamed debe de haber caminado por su bastión teniendo la impresión de que su dinastía estaba por fin segura. Pero la Alhambra no solo era una fortaleza, ya que el sultán planeaba construir más allá de la alcazaba un conjunto de palacios que albergaran a él y a su familia, además de jardines y un pueblo en miniatura que lo sustentasen. Entre los habitantes de la Alhambra no solo se encontraban el sultán y su familia, sino por supuesto también sus vasallos, sirvientes y guardas. En el palacio habitaba un gran número de personas. Así que puede considerarse una ciudad en miniatura con probablemente unos 5.000 habitantes. Para sustentar a esta población, el corazón de la Alhambra está formado por jardines. Los jardines de la Alhambra son la manifestación más de la creación de un oasis. Antonio Malpica ha estudiado el paisaje de la Alhambra en profundidad. En su opinión, los jardines tienen un doble propósito. En ese sentido, la sensación de estar en un espacio lúdico, pero al mismo tiempo productivo, es fundamental. Los jardines de la Alhambra fueron diseñados pensando tanto en su sentido práctico como en el placer, con el fin de cultivar tanto alimentos como flores. Solo hay un problema. No existe ninguna fuente de agua corriente en la Sabica, lo que constituye un grave contratiempo para un fortín diseñado para sustentar a 5.000 personas. La fuente de agua más cercana es el río que fluye justo al norte de su emplazamiento, pero este presenta un grave inconveniente. Por supuesto, si hubiesen estado aquí en el siglo XIII, el río Darro habría tenido más o menos el mismo aspecto de hoy en día, un pequeño arroyo rumoroso que se abre paso a través de Granada. El problema básico de Mohamed es que el agua está aquí abajo y él la necesitaba allí arriba. Para hacer viable la Alhambra, sus constructores deben desviar todo un río hasta lo alto de la montaña de Mohamed. Hacer que un río fluya hasta lo alto de la Alhambra supone un enorme desafío. Pero Mohamed y sus ingenieros deben hallar la forma de hacerlo, porque, de lo contrario, no podrán transformar su nueva ciudadela en un oasis autosuficiente de jardines y cultivos. Necesita llevar litros de agua hasta los jardines que tiene en mente. Para ello, debe llenar la Alhambra de canales de riego,
una tarea de gran dificultad. En el mundo moderno, resulta fácil olvidarse de la importancia del agua en un contexto histórico, de lo difícil que era conseguirla. Así que imaginen una comunidad en lo alto de una colina con una enorme demanda de agua, que se encuentra a cientos de metros de altura de la fuente más obvia, esto es, el río local. Ante esta tesitura, hacen por supuesto lo más lógico e inteligente, esto es, ascender valle arriba hasta un punto en el que el agua se encuentre por encima de ellos y dejar que la energía del propio río les lleve el agua. Sin embargo, no existe ningún lago natural por encima de la Alhambra, así que crean uno. Los ingenieros de Mohamed construyen una presa por encima de la Alhambra que acumulará suficiente presión hidráulica para abastecer a la ciudadela. A 6 kilómetros de la Alhambra, Antonio ha encontrado la presa que crearon los ingenieros. Nos encontramos en el río Darro, precisamente en el punto en que el primer rey de la dinastía nazarí, Muhammad I, manda levantar una presa o azud para conseguir desviar el agua del río. Esta presa crea un sistema de embalses capaz de suministrar a la Alhambra el equivalente en agua a una piscina olímpica cada 5 segundos. Aunque resulta difícil creer que esta presa se cavara a mano hace casi 800 años, debajo de su moderna capa de hormigón yace un auténtico diseño antiguo. El sistema hidráulico de la Alhambra, en sus comienzos, tiene el mismo diseño que tenía originariamente. Lo único que ha cambiado es el material, porque cada año tenían que renovar. Hay 2 compuertas allá arriba. El agua procedente de este embalse fluye por un canal revestido de ladrillos conocido como acequia por los musulmanes. Este canal abastece en última instancia la Alhambra. Pero desviar el río Darro es solo el comienzo de un colosal proyecto. Los obreros del canal todavía deberán superar un gran obstáculo. La conduce por la orilla derecha. El embalse se encuentra en un valle situado entre 3 colinas. Así que para llegar hasta la Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben construir un canal de 6 kilómetros de longitud que sortee las colinas que se encuentran por encima de la fortaleza. Este canal debe transportar el equivalente diario a 7.000 piscinas olímpicas para sustentar a la creciente población de la Alhambra, algo que solo será posible si el agua fluye colina abajo con una pendiente constante. Pero ¿cómo lo lograrán con una colina en su camino? Su solución es audaz. En lugar de sortear la colina por la superficie, deciden atravesarla. Los obreros cavan un túnel de 1 metro de ancho y 2 de alto a través de la ladera en dirección a la Alhambra. La estabilidad natural del conglomerado garantiza que no exista riesgo de derrumbe. Debe de haberles llevado meses cavar un canal hasta la colina situada junto a la Alhambra, el Generalife. Pero aún persiste un gran problema que ha de resolverse. El Generalife yace en una colina completamente diferente a la Alhambra. Los ingenieros de Mohamed deben hallar el modo de transportar el agua de un lado a otro. Para llevar el agua de la colina del Generalife junto a la Alhambra hasta la propia Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben cruzar el vacío de 15 metros que separan ambas colinas. ¿La solución? Un acueducto. Y aquí es donde el agua del río Darro llega a la Alhambra. Cruza por aquí y antiguamente solía recorrer la acequia real, que era un canal que la transportaba hasta el corazón de la Alhambra. La acequia real constituía la fuente de vida de la ciudadela. Desde ella, el agua fluía a toda la Alhambra. Proporcionaba agua corriente al pueblo y abastecía a la multitud de ornamentos acuáticos de los jardines de los sultanes. Estos jardines estaban diseñados para simbolizar el reino de Granada, del que los sultanes eran gobernantes. Los jardines tenían asimismo una función práctica. Estaban diseñados para crear un oasis en medio del calor del sol granadino.
El Islam tuvo su origen en el desierto, en un entorno en el que el agua escaseaba. De ahí que la capacidad para proporcionar agua y hacer que ésta fluya es por lógica algo extremadamente deseable. De hecho, es más que deseable. Es de crucial importancia. El agua en movimiento es muy importante desde la óptica musulmana, ya que es necesaria para celebrar los ritos de ablución. Observarán que en la Alhambra el agua rara vez está completamente en calma. Incluso en los estanques el agua fluye constantemente entrando y saliendo de los mismos, algo que es muy importante en términos de pureza ritual. Así, para preservar la pureza del agua, los ingenieros de Mohammed deben crear un sistema que impida que se acumulen sedimentos en los canales. Su ingeniosa solución puede verse a lo largo y ancho de la Alhambra. Piletas poco profundas que ralentizan el flujo de agua. El agua baja a toda velocidad por el canal, transportando los materiales, y llega a una zona amplia y profunda, donde se frena de inmediato de tal modo que el cieno y la arena se depositen en el fondo. De este modo, el agua de los jardines de la Alhambra se mantendrá constantemente fresca. Pero demasiada agua también puede traer problemas. Si el sistema se sobrecarga, el agua puede retroceder hasta bloquear el canal y dejar así de fluir con libertad. Para evitar que esto suceda, los ingenieros de Mohammed deciden instalar una válvula de seguridad. Cualquier exceso de agua que pueda sobrecargar la acequia se encauza a través de un canal secundario que la desvía a un sistema de rebose construido en las murallas. Y aquí es por donde sale. El agua entra en la Alhambra, baja por un conducto hasta esta cascada y desciende por este canal hasta unirse de nuevo con el río Darro. Puede que los ingenieros hayan resuelto con ingenio el problema del exceso de agua, pero no tienen control alguno sobre la escasez. Pronto se hará patente que durante las estaciones secas, la Alhambra podría agotar sus reservas de agua. La solución a este problema yace en lo alto del Generalife, un enorme conjunto de albercas. Estos depósitos se encuentran en terrenos elevados, de tal modo que la gravedad garantiza un flujo de agua constante para los jardines. Para lograr que el agua ascienda hasta las albercas, los ingenieros de Mohammed enganchan un burro a un mecanismo de engranajes de madera interconectados. Cuando el burro camina en círculos, hace girar una rueda horizontal. Esta rueda, a su vez, hace girar un engranaje fijado a una noria que introduce una hilera de cubos en la acequia y deposita el agua en la alberca que se encuentra en la parte superior. Así, los ingenieros de la Alhambra fueron capaces de hacer realidad el sueño de Mohammed de crear un oasis de jardines que rodearan el palacio protegido por su fortaleza. Sin embargo, Mohammed no verá su sueño llegar a buen puerto. El sultán muere en 1273, antes de que esté completada la obra de su vida. Tras él, deja un gran proyecto sin acabar. El principal motivo de que construyera una fortaleza. Los palacios nazaríes. Este es el corazón de la Alhambra. En los 100 años que siguieron a la muerte de Mohammed ben Nazar, sus sucesores completaron la gran muralla que cercaba la ciudadela y comenzaron a construir el complejo de palacios que albergaría a su dinastía. Los palacios construidos uno tras otro por una sucesión de sultanes son únicos. Cada gobernante tendía a construir un nuevo palacio o al menos a renovar palacios ya existentes para dejar su impronta. Así que tenemos una secuencia de diferentes edificios que de forma gradual van llenando el espacio y crean toda una red de palacios dentro del propio complejo de la Alhambra. Juntos, estos palacios forman uno de los complejos todavía en pie más impresionantes de Europa.
Y para protegerlos es para lo que se diseñó la Alhambra. Sin embargo, hay un palacio en concreto diseñado no solo para proteger, sino también para intimidar. Año 1333, un siglo después de su construcción, Yusuf I accede al trono de la Alhambra. Yusuf hereda el manto de sultán en un punto clave del conflicto con los cristianos de Castilla, que ocupan gran parte de la península. El reinado de Yusuf I a principios del siglo XIV viene a ser el primer momento clave del reino. Yusuf I se alía con la dinastía de los benimerines del norte de África y parece mantener su poderío frente a los reinos cristianos del norte. Junto con sus nuevos aliados, los benimerines, Yusuf lanza un ataque en territorio castellano en un intento por recuperar parte de las tierras que sus antepasados habían perdido. Sin embargo, la supremacía de Granada fue efímera. Tan solo 7 años después, el rey Alfonso XI de Castilla venció a los musulmanes en la batalla del Salado y expulsó a los benimerines para siempre de la península. He aquí una posible explicación a la última acción del reinado de Yusuf: construir la torre defensiva más grande en la muralla norte, la Torre de Comares. Esta enorme torre, que se eleva hasta los 45 metros de altura, forma el eje central del nuevo palacio que Yusuf decide construir. Con el fin de adaptarla al diseño del nuevo palacio, los arquitectos han de ampliar una torre existente en la muralla norte. Trasladan la pasarela de vigilancia hacia el norte, hasta una nueva muralla, y amplían la torre otros 12 metros hacia el exterior. Pero Yusuf no solo piensa en la defensa, sino también en su imagen. Su torre está diseñada a modo de declaración. Yusuf I acaba de sufrir una dolorosa derrota, por lo que decide construir un monumento que refuerce su poder e invulnerabilidad a los ojos de su pueblo. La construcción de la torre es un sello de la autoridad de Yusuf sobre su reino. Pero Yusuf no solo intenta impresionar a su pueblo, desea instalar su invulnerabilidad en la mente de sus enemigos cristianos. El gran salón del Palacio de Comares compensa, en cierto sentido, la falta de poderío militar, dado que depende de las negociaciones políticas y diplomáticas. Necesita un espacio imponente en el que llevarlas a cabo. En la actualidad, miles de turistas experimentan la misma sensación de sobrecogimiento que debían de haber sentido los embajadores cristianos al reunirse con el sultán, ya que el interior del complejo está diseñado para impresionar. Este es el gran palacio de Yusuf. En el centro, el esplendor del salón de los embajadores. Todo en esta sobrecogedora estancia está diseñado para impresionar. Al igual que con los turistas actuales, la magnitud de las defensas de la Alhambra deben de haber quedado marcadas en la mente del embajador. Todo el conjunto está calculado para transmitir una sensación de invencibilidad suprema. El complejo trabajo de estucado contiene repetidas alabanzas en árabe a Alá. La más repetida es la máxima de los nazaríes, esto es, no hay más conquistador que Dios, la cual se puede ver una y otra vez. El maravilloso techo, situado a 25 metros de altura, contiene más de 8.000 piezas de cedro, pintadas para asemejarse a los 7 cielos del Islam. La Torre de Comares es un microcosmos del universo controlado por el sultán. En cierto sentido, el sultán tiene el control del universo, lo cual es una declaración bastante osada de su parte. He aquí el principal desafío al que se enfrentaron los arquitectos de Yusuf. Tenían que intimidar a cualquier embajador que entrara en la sala con el poder y la presencia del sultán.
Para ello, necesitaban centrar toda la atención de la sala en el trono del sultán. Es una asombrosa manipulación del espacio para enfatizar el hecho de que Yusuf I es un gobernante de importancia y poder que tiene el control de su reino. Para ello, los arquitectos de la Alhambra solo pueden recurrir a una cosa: las matemáticas. Cuando el mundo clásico se derrumbó, los conocimientos matemáticos utilizados para construir los grandes monumentos de Grecia y Roma fueron recogidos por los estudiosos musulmanes, quienes los transmitieron a través de las casas de la sabiduría musulmanas hasta los tiempos de la Alhambra. Todos los conocimientos de los griegos y posteriormente de los romanos están integrados en las matemáticas islámicas. No las rechazan porque no amenazan su religión. Así que no solo heredan este legado clásico de las matemáticas, sino que lo mejoran. Los arquitectos hispano-musulmanes utilizaban una unidad de medida heredada de la arquitectura clásica llamada codo árabe de Omar. Esta unidad de medida, que equivalía a 62 centímetros, es en la que se basa prácticamente todo el conjunto de la Alhambra. Para crear un espacio que sobrecogiera a los visitantes con la importancia de su sultán, los arquitectos de Yusuf diseñaron una planta de 18 codos cuadrados. Dividieron la sala a lo largo de sus ejes horizontal y diagonal. Posteriormente utilizaron cuerda y lápiz para trazar 4 arcos de 90 grados de pared a pared. Trazaron una línea recta entre los extremos de estos arcos para crear un octágono que, a su vez, permitió crear un cuadrado más grande situado en diagonal con respecto al original y que marca la ubicación de las ventanas centrales de la entrada. Los triángulos equiláteros trazados desde el centro de las paredes crean estas ventanas de anchura perfectamente proporcional. Debía de ser una experiencia muy intimidante acceder al salón de los embajadores y ver al sultán colocado en la parte central, imponiéndose sobre el espacio, y detrás de él las vistas de su ciudad y de Granada, pero también de todo su territorio. Debía de ser muy imponente, todo estaba calculado para intimidar. Imponente, tanto desde el interior como desde el exterior, la torre parece haber logrado su propósito. Nadie osaba atacar la Alhambra cuando Yusuf se encontraba en su trono. De hecho, la caída de Yusuf tendría un origen completamente inesperado. Dicen que la belleza trae consigo dolor. Antes de que la Alhambra pudiera realmente florecer, sufriría uno de los acontecimientos más traumáticos de su historia. El 19 de octubre de 1354, más de un siglo después de la construcción de la Alhambra, Yusuf I se prepara para sus oraciones diarias. Mientras reza, es atacado por un esclavo trastornado que lo apuñala. Hasta causarle la muerte. Yusuf tenía solo 36 años. Sin embargo, su muerte allana el terreno para que su heredero Mohamed V cree el que se convertiría en el monumento más hermoso de la Alhambra. Tras solo 5 años de reinado, una facción de su corte intenta asesinar al nuevo sultán. Mohamed huye de su propio pueblo y busca refugio en el enemigo más antiguo de Granada, el rey cristiano de Castilla. A pesar de su apodo, Pedro el Cruel ayuda a Mohamed a recuperar su trono. No hay duda de que Pedro el Cruel y Mohamed V tenían una amistad basada en sus mutuos intereses intelectuales y artísticos. Uno puede imaginar que estos dos hombres tenían una verdadera amistad más allá de la política de la época. Creo que esto subraya el hecho de que no deberíamos pensar en la relación entre cristianos y musulmanes como una disputa continua. Su amistad con Mohamed cambió la Alhambra para siempre. Al igual que muchos reyes españoles, la belleza de la arquitectura musulmana causó gran impresión en Pedro. Así que cuando decidió construir un nuevo palacio en Sevilla, lo hizo siguiendo el patrón musulmán. Finalmente, Mohamed vuelve a Granada y recupera su trono, tras pasar varios años en compañía de otro gran aficionado a la arquitectura.
Trae consigo hasta Granada muchas de las ideas desarrolladas en Sevilla. Esto es muy interesante porque implica que el edificio que consideramos referente de la arquitectura islámica en España tiene una deuda con un palacio cristiano de Sevilla. Cuando regresa a Granada, Mohamed está decidido a superar la obra maestra de Pedro en Sevilla. Su respuesta será una hazaña arquitectónica. Con sus magníficos patios y sus sobrecogedores techos, el Palacio de Mohamed V demostrará ser más hermoso, más sofisticado y más logrado que la obra maestra de estilo musulmán de su poderoso vecino cristiano. Bajo el reinado de Mohamed V, la tradicional rivalidad entre Granada y Castilla toma un curso radicalmente distinto. Gracias a su amistad con Pedro de Castilla, la confrontación militar se transforma en una competición artística. Mohamed encarga la construcción del Palacio y el Patio de los Leones, que intenta emular y superar la belleza del Palacio sevillano de Pedro. Representa un patrón diferente de palacio, más logrado que el resto, porque tiene al mismo tiempo influencias de la arquitectura islámica y cristiana. El Patio de los Leones es para mucha gente el referente de la arquitectura nazarí y el referente de la arquitectura islámica en España. Es complejo desde un punto de vista espacial, lujoso, refinado, e integra todo esto en un exquisito espacio. He aquí la joya de la corona de la Alhambra, construida siguiendo un conjunto de rectángulos relacionados entre sí. Una vez más, los arquitectos de Mohamed utilizan de forma genial la geometría. Al observar la fachada, vemos que se utiliza la anchura de la base para formar un cuadrado, que define el siguiente nivel superior. Después, tomamos la diagonal de dicho cuadrado y la desplazamos hasta la vertical. El punto en el que el extremo de la diagonal se cruza con la vertical se convierte en el siguiente piso. A continuación hacemos exactamente lo mismo con la diagonal de este vértice. El resultado es una relación muy precisa entre la altura de un piso y la del siguiente, de acuerdo con las reglas de los griegos. Esto nos parece que está bien debido a que nuestro sentido de la belleza está definido por la influencia de la arquitectura griega. Observamos los edificios griegos y nos gustan porque los percibimos como obras hermosas. A pesar de estas influencias occidentales, el Palacio de los Leones sigue siendo un edificio eminentemente oriental. Cuando lo observamos hoy en día, no vemos cómo era en realidad. Los 4 cuadrantes que rodean la fuente central eran parterres hundidos. Los parterres estaban rodeados de los salones de las mujeres del sultán, que dominaban el jardín central. La gente que se sentaba en cojines o alfombras en los extremos del patio únicamente podía ver la parte superior de los árboles y arbustos. Estas salas contienen el tesoro más espectacular del palacio, una exquisita forma de decoración conocida como mocárabes. Es completamente único en el Islam. Es difícil explicar de dónde procede. Es incluso difícil entenderlo cuando lo observas. Es tan deslumbrante que confunde los sentidos. Tienes la sensación de que es etéreo, de que casi no está allí. Casi parece que se mueve según lo miras debido a la interacción de la luz y la sombra en estos pequeños elementos similares a estalactitas. De nuevo, son las matemáticas las que crean esta sorprendente complejidad. El patrón posee una geometría exacta que utiliza triángulos y bloques rectangulares para crear estos efectos. La variedad de cortes del enlucido crea diferentes formas geométricas, llamadas adarajas, que se fijan a la pared del edificio mediante arcilla, listas para pintarse. El enlucido es muy complejo, no solo debido al constante juego de lo sólido y lo vacío, sino también por su color original. Eran de un rojo y un azul muy vivos, por lo que debía de ser una experiencia vibrante. Los pintores utilizaron pigmentos exóticos, entre ellos la azurita azul, extraída del lapislázuli de Afganistán, que costaba tanto como el oro.
Es como si se hubiesen modificado por completo las reglas de la existencia, ya que en lo alto se encuentra esta bóveda que no puedes comprender. No es posible comprender cuáles son las dimensiones del espacio. No hay un punto fijo en el que poder centrar la mirada. Es una extraordinaria experiencia sensorial. Este sería el apogeo del reino musulmán de Granada, ya que un siglo después de la alianza artística entre Mohamed y Pedro, una asociación de distinta índole señalaría la caída de la Alhambra. En 1469, los reinos cristianos de Castilla y Aragón se unieron bajo Fernando e Isabel. Esta histórica alianza creó el Reino de España y marcó una nueva fase, más brutal, en la política cristiana hacia Granada. La guerra que iniciaron se convirtió en una incesante cruzada. El día de Año Nuevo de 1492, tras 10 largos años de guerras, Granada, el último bastión musulmán en España, finalmente capituló ante los cristianos. Entre los testigos de la rendición en el campamento español se encontraba un capitán de barco que buscaba el patrocinio real para un viaje de descubrimiento del Nuevo Mundo. Su nombre, Cristóbal Colón. Los nuevos señores católicos de la Alhambra no tardarían en dejar su impronta en el complejo. En el centro de la fortaleza, el rey Carlos V comenzó la construcción de un enorme palacio achaparrado con un patio interior circular. El edificio crea un marcado contraste con la arquitectura de sus predecesores nazaríes. Sin embargo, nada puede restarle méritos a su exquisita belleza. En comparación con los fríos y húmedos palacios de piedra de Europa, la Alhambra es otro mundo. No es extraño que quisieran conquistarla. Era totalmente hermosa y distinta de cualquier cosa que existiera en Europa en esa época. Primero fue una fortaleza, después un palacio, y ahora es un lugar de asombro para turistas de todo el mundo. La Alhambra sigue siendo hoy en día un testamento de la genialidad y la belleza del arte y el diseño musulmán.